Bueno, volvemos con el programa, con el octavo programa. Estamos con la conducción de quien les habla, María Eugenia Pascucci. Les recuerdo que tenemos un Instagram que se llama El Ágora Santa Fe y un canal de YouTube y una página de Facebook que se llaman igual que el programa. Bueno, vamos a arrancar con la segunda entrevista del programa de hoy. En esta oportunidad vamos a estar hablando con un representante del partido universitario Apertura Universitaria de la FCJS, quien es, Ángel Truco. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eugenia? Muchas gracias por el espacio. Agradezco mucho que se le dé el espacio a los estudiantes para poder hablar de distintos temas de la realidad universitaria, de la ciudad y del país, porque al fin y al cabo los jóvenes son un espacio de la sociedad que muchas veces no se le dio mucha importancia en los medios tradicionales y, bueno, tenemos el ejemplo de vos conduciendo este programa, así que ojalá sea una tarde que podamos disfrutar y hablar de temas muy interesantes. Sí, mira, uno de los objetivos principales del programa, que yo elegí la radio para encabezar esto, que también la idea es trasladarnos a hacer un podcast después, es que, básicamente la gente se involucre más escuchando este tipo de cosas, porque, por ahí estás escuchando música todo el día y por ahí te cansás y decís, quiero escuchar un programa de radio o algo, y está bueno como tener una voz joven, porque siempre en estos radios lo tradicional es que haya gente más grande o para tercera edad, pero está muy bueno como que se puede empezar a incluir voces jóvenes y que justamente estén involucradas con diversos sectores que participan en la política o diversos ámbitos profesionales, y está bueno como poder informarnos entre todos. Tu partido es muy interesante y a mí me llamó la atención desde el primer momento en que me enteré que existía, porque sé que es una agrupación nueva dentro de la universidad. Hace más o menos ¿cuánto iniciaron con el inicio de Apertura? Y el inicio oficialmente estaría a principios de 2019, pero en verdad la idea ya venía hace bastante tiempo de un grupo de compañeros que la mayoría ingresaron en 2017 o 2018 a la Universidad del Litoral, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y que muchos ya veníamos un poco relacionados con la política, con intereses en la política, quizás sin tanta militancia, pero viendo distintas situaciones, ya sea analizando en las peñas con una cerveza de por medio después de cursar situaciones de la ciudad, de la política nacional, y después problemas mismos de la facultad que creíamos que se podían solucionar. Quizás en el principio era más quejarse de que las autoridades que ya estaban lo solucionen y después ver una manera de llevar eso a algo más productivo que solo quejarse, que fue luego el inicio de la agrupación. Qué interesante, buenísimo. Te quería preguntar, como en relación a esto que me estás contando, si vos crees que sí hay problemáticas de la sociedad que se trasladen a la facultad. Bueno, yo creo que sí hay problemáticas, principalmente porque, vivimos en una sociedad que tiene una cultura de por medio y demás que ha afectado a la universidad. La misma situación de la reforma universitaria ya por 1918 nos lo demuestra, una sociedad muy cerrada, hermética en algunas cosas, y que después a través de ese cambio, por suerte la universidad pudo tener los valores que tenía en un comienzo, cuando comenzó como institución mundialmente, y que creo que la Universidad Nacional Litoral lo tiene, que es la apertura hacia las ideas. Yo creo que sí se ha trasladado, por ejemplo, nosotros en 2018 veíamos, no sé si recordás, pero fue una situación de muchos conflictos políticos en la sociedad. Recuerdo esa marcha cuando se quiso hacer la reforma de los jubilados y demás, que veíamos que estaba llegando a un punto que obviamente que siempre está bien las disidencias y demás, pero creo que la paz social también es un valor importante y que hay maneras de cambiar las cosas de una manera más eficiente, quizás a veces apartándose un poco de la militancia estrictamente política o de las ideologías. O de la resistencia agresiva, por ejemplo, porque podemos resistirnos u oponernos de otras maneras que no sean tan agresivas, porque por ahí, si uno quiere militar por sus derechos, tiene que hacerse tomar en serio, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo tenía 13 años y a mí ya desde ese momento me interesaba muchísimo lo que eran los movimientos políticos, las agrupaciones, porque me parece que por ese momento ya se había legalizado que las personas de 16 años puedan votar. Entonces a mí me parecía que era importantísimo, que yo decía, ¿cómo puede ser que nadie me enseñe política si yo tengo que saber? O sea, entonces, una de las primeras cosas que me interesó también fue el feminismo. En ese momento todavía no estaba tan contaminado como ahora, porque la mayoría de gente
coherente, está de acuerdo con lo original del feminismo, que es que todos tenemos que tener una igualdad. Pero en el momento en el que el feminismo se empieza a manchar y ensuciar con activismo agresivo, donde había mujeres haciendo material fecal en una iglesia, por ejemplo, como resistencia, o destrozando un patrullero, me parece que cuando cruzas ese límite no estás haciendo una resistencia que esté siendo tomada en serio. Exacto. Estás aprovechándote de que tenés un poder importante en cuanto a que sos una masa muy grande de gente, pero no estás cambiando nada, no estás aportando nada bueno, y me parece que hay maneras mucho más serias de poder combatir esa clase de cosas. Entonces es muy importante que haya partidos que planteen esas cosas. Uno de los temas que se había traspolado a la facultad era justamente ese del feminismo en ese momento, que obviamente está bien que si uno ve una injusticia o cree una injusticia, lo pueda reclamar y plantearlo por la libertad de expresión y obviamente el valor justicia que todos buscamos, pero a veces sí se llevaba o excesivas generalizaciones, cosas que incluso a veces los mismos profesores me ha tocado discutir porque generalizaban y uno quizás tenía una opinión disidente y no te daban tanto el espacio, o quizás si vos no lo planteabas, nadie se lo iba a preguntar, y encima eran materias que eran las primeras de la carrera, o sea, no es que uno viene de la secundaria sin nada, pero hay mucha gente que quizás viene con un nivel de secundario bastante pobre y lo primero que escuchás en las primeras materias quizás es lo que te queda para siempre. Entonces, si vos no tenés esa posibilidad de poder confrontar ideas diferentes sobre cierta circunstancia, y más en el derecho, probablemente termines en el estereotipo que muchos dicen que de la carrera de abogacía salís con la cabeza cuadrada. Entonces, por una de esas cosas también nuestra agrupación apareció, para que los alumnos se animen a ver que también hay otras posiciones y que los mismos profesores que a veces se veían inhibidos de expresar otras posiciones que no eran tan las populares en ese entonces, también lo puedan hacer y dar otra bibliografía más que la que estaba hegemónica en ese momento. De todas maneras, creo que es un tema que nuestra facultad por suerte ya ha pasado. Si ha tenido que ver con que nosotros entremos o no al espectro político, no lo sé, puede ser que sí, porque fuimos como la primera voz que dijo, bueno, hasta acá todos los estudiantes tienen libertad de expresión, a la facultad al fin y al cabo también venimos a estudiar, no a que se nos generalice por una ideología política o por no pensar como este colectivo que las agrupaciones de ese momento estaban todos apoyando de una manera hasta quizás aprovechándose. En ciertas situaciones, creo yo, es una apreciación personal esto, y hoy en día creo que el desafío es buscar maneras más maduras de afrontar estos temas que, bueno, después me comentaste que vamos a estar hablando con Eugenia, pero básicamente creo que todos tenemos las mismas intenciones en esas cuestiones, de cosas que queremos que no ocurran más, pero hay que pararnos a pensar y construir de manera democrática cómo llegar a ese objetivo de una manera moral, pero que también sea útil. Sí, me parece excelentísimo lo que estás diciendo, porque bueno, es algo que parece como lo lógico, pero la verdad es que es innovador. Sí. Es innovador y bueno, sobre todo porque, bueno, a mí me llama la atención el tema de cómo es como un poco, es complicado eso, porque si nos adentramos en esta cuestión, son medio raros los colectivos feministas, porque fíjate lo que pasó con el caso, el que vino pasando hace poco. Sí. Viste que el gobierno propone que a la gente que tiene antecedentes de violación, en vez de encarcelarlos para siempre, lo cual para mí tendría que pasar, ellos proponen hablar, ¿no?, con esta gente y trabajar sobre lo que hicieron. Y yo el otro día estaba viendo una entrevista con Iñaki Gutiérrez, que hoy iba a estar acompañándonos, pero desafortunadamente no pudo porque tuvo un problema de salud, que estaba hablando con un representante que se llama Lucas Grimson, no sé si lo conoces. Sí, bueno, nada, lo que el chico decía, Lucas Grimson, que bueno, es participante del Frente de Todos, nada, él decía como que hay que trabajar sobre lo que hicieron porque le parece que está mal como que los encierren de por vida a los violadores, porque son como gente normal, no son enfermos, ¿entendés? Y Iñaki decía, no, para mí no hay trabajo que hacer con esta gente. Y a mí me parece que es muy, muy para ver, ¿no?, para visibilizar esto. Y otra cosa también es que, por ejemplo, el primer partido feminista lo creó un liberal. Uh-huh. Y viste que generalmente a los liberales se les hace mucho la falacia de que
no, como no están a favor del feminismo hegemónico, son machistas o cuestiones así como realmente nada que ver. Entonces, por ese lado, a mí me parece que es muy importante visibilizar esta clase de partidos, porque bueno, también está el tema de que como son una agrupación tan nueva, casi no hay visibilización de representantes liberales en la provincia de Santa Fe. Es cierto. Y me parece que, bueno, que hay que potenciar los que hay, porque bueno, esto va a abrir muchísimo la comunidad y que mucha gente se ponga a cuestionarse, o no solo cuestionarse, porque por ahí ya te lo cuestionás, pero ver que hay más gente que piensa como vos en una cosa y que comparte tus ideales realmente, es como que te hace decir, bueno, no estoy tan loco, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿podría preguntarte alguna de las propuestas de apertura dentro de la FCJS? Sí, bueno, nosotros venimos con algunas propuestas. Bueno, nosotros tuvimos 2 elecciones en 2019, en 2020 no hubo elecciones por la pandemia y la reciente 2021. Hubo algunas que nacieron desde el principio de la agrupación, que tuvieron más que ver con el tema de el alumno va a la facultad a estudiar y no tiene por qué verse perjudicado por la actividad ideológica o política de las agrupaciones de siempre. Entonces muchas de las propuestas que volvimos a hacer el año pasado eran, por ejemplo, en 2019, evitar las interrupciones de las clases en medio de las clases por parte de las agrupaciones, o dejarlas para el principio o el final, porque obviamente también es importante que el centro estudiante haga sus anuncios, es cierto. Sacar un poco de cartelería que hay en el patio de la Reforma, que es un patio hermoso con el que cuenta la FCJS, con una arquitectura envidiable y que lamentablemente el año pasado, en gran parte, la segunda mitad del año prácticamente estuvo lleno de banderas y de carteles de las agrupaciones, hasta repetitivos, innecesarios, con los mismos colores de siempre, que bueno, que arruinaban esa vista que contamos como estudiantes. Así que bueno, nosotros propusimos quitar la cartelería o dejarla para un espacio muy reducido. Y bueno, el año pasado agregamos a esas propuestas un poco más de dejar tranquilos a los estudiantes con la política, algunas que tienen que ver más con problemas que detectamos en cuanto a la previsibilidad para preparar los exámenes, de que se avisen con tiempo las modalidades de los exámenes de las distintas materias y demás, que son cosas que a veces en el consejo de la facultad no se tratan porque hay una mayoría automática de una agrupación que está hace mucho tiempo, que también forma parte de los profesores. Entonces generalmente se tocan nomás los temas que a ellos les conviene para hacer campaña en ese momento o que pueden acordar con los profesores, y no se da tanto esa lógica quizás que debería haber de debate entre distintas posturas y demás. Eso es algo cuestionable, ¿vos sabés qué? Porque a mí me llama la atención cómo te hacen esa bajada de línea, que cuando ven que vos pensás distinto, aunque sea en un solo punto, es como el feminismo hegemónico, que si vos... Es como, Eugenia Rolón, yo vi que decía algo muy interesante, que decía, al feminismo hegemónico solamente te defiende si vos tenés determinada apariencia, pertenecés a determinado partido, odias a la policía y estás a favor del aborto. Y si no estás de acuerdo con alguna de esas cosas, el feminismo no te defiende. Y es lo mismo que pasa con esta situación, porque si a uno no se le presta atención porque no le gusta algo de lo que dice, me parece que tanta democracia no está viendo. Sí, o porque generalmente lo que pasa en nuestras facultades es que cuando sos ingresante, la conducción te da un montón de bola y demás, pero después de unos años, si ellos notan y lo tienen anotado, que vos no sos potencial votante de ellos, quizás no recibiste tanta atención como tenías en los primeros años y que preguntabas algo que necesitabas en serio, que tiene que ver con los estudios, que es lo importante de la facultad, y tardaban en responder o no te respondían, no te dan tanta atención como a los potenciales votantes. Mucha de la gente que milita en nuestra agrupación o que nos apoya desde afuera, porque siempre tuvimos esa visión de una colaboración voluntaria, que lo importante es recibirse, es estudiar, eso es lo principal. Justo queremos tratar de cambiar las cosas, obviamente, de la política universitaria, pero lo esencial es estudiar en la facultad. Vino a la agrupación por esas situaciones también, y incluso a muchos de nosotros nos ha pasado. Claro, otra cosa muy muy interesante que también me estabas diciendo recién era lo de bueno, que mucha cartelería por ahí es como mucha contaminación visual. Y eso es re interesante, me hace acordar a que cuando, por ejemplo, en las elecciones pasos, los partidos más renombrados te llenaban carteles por todos lados, había la mugre en todas las calles lleno de carteles, y es lo mismo, es literalmente lo mismo. No, y otra cosa que también había visto, que habían propuesto, que me había parecido interesante porque garantizaba la seguridad, era que habían propuesto poner una garita. Sí, propusimos poner una garita en la esquina de Cándido Pujato y San Jerónimo,
porque ya hace varios años es un problema recurrente que ahí se roban siempre bicicletas. Hace poco recién se pusieron bicicleteros dentro de la facultad y eso ha solucionado el tema en gran parte, pero fue una situación de muchos años, por eso fue una propuesta más de 2019 esa, que todavía no se había solucionado. Fue un reclamo de muchos años de los estudiantes y que no tenía solución el tema de la seguridad ahí. Siendo también que muchas veces el último turno de cruzado termina a las 10 y algunos alumnos de Paraná tienen que esperar el colectivo. Claro, eso con iluminación que va variando, a veces no está tan bien iluminada y por eso nos parecía que en medida de seguridad tratar de hacer esa gestión con el municipio, con la provincia, con quien corresponda, era interesante. Claro, garantizar una seguridad en la puerta de la facultad es importantísimo porque hay un montón de gente que concurre a la misma y bueno, no pueden estar exponiéndose a tal inseguridad y bueno, tal pérdida que representan esta clase de arrebatos así. Bueno, en un rato ya tenemos que estar llamando a Euge, así que voy a anunciar un poco de las publicidades de hoy porque me colgué. Pero bueno, el programa de hoy está auspiciado por Sutil Perfumería, que tiene los mejores maquillajes de calidad y variedad en un montón de productos del cuidado para el cuerpo, para el pelo, para la piel, y tienen exfoliantes, shampoos y muchísima variedad y calidad garantizada. Están en San Martín 2822 de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Se pueden comunicar con ellos a través del 455-1817 o en su página de Instagram Sutil Perfumerías SGB. También, bueno, tenemos que auspiciar a El Malevo, tienda de mascotas, que es la tienda de mascotas preferida de mi gato Pablo. Es la única comida que come, el excelente de gatos adultos de ese lugar. Tienen un montón de productos alimenticios, indumentaria para gatos y perros, con envíos a domicilio. Y bueno, también tienen collares, juguetes, recipientes y productos capilares. Bueno, están en la esquina de Boulevard Savalle y General López de 9 a 13 y de 17 a 20 horas los lunes y viernes. Se pueden comunicar con ellos a través del 342 57 85 837 o en su página de Instagram elmaleo.tienda de mascotas. Bueno, ahora vamos con un corte musical y vamos a llamar a Euge después.